Hola, ¿cómo están familia? Bienvenidos una vez más a este estudio del libro de Samuel. Vamos a continuar en el capítulo 2 de los versículos 27 al 36. Para mayor agilidad de los versículos que vamos a leer, les voy a invitar que vayan buscando también Hebreos capítulo 5 y Números capítulo 16. Vamos a estar alternando entre estos capítulos y no pierdan de vista Primera de Samuel. En lo que lo van buscando les voy platicando lo que vimos la sesión pasada. La sesión pasada vimos que Elí llamó la atención a sus hijos por medio de preguntas sobre sus pecados cometidos ante Dios. Ellos cometían un pecado y vimos en qué consistía el pecado y lo vamos a retomar en estos versículos de hoy. Pero ahora, en esta ocasión va a haber algo diferente. Ya no va a ser Elí reprendiendo a sus hijos, sino ahora va a ser Dios enviando a un profeta para reprender a Elí por medio de preguntas, de la misma manera que lo hizo con sus hijos, sobre su pecado, y vamos a ver qué pecado había cometido Elí. En las preguntas hacen referencia al pasado de la casa de Elí y a su situación presente. Y la tercera parte habla sobre el juicio sobre la casa de Elí que vendrá en un futuro muy cercano. Bien, entonces el título del estudio de hoy es Dios me conoce, Dios está conmigo, Dios hará justicia. Así que vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos permites abrir tu palabra para recibir el conocimiento que solo viene de ti. Te pedimos que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra y que podamos vivir de acuerdo a como tú deseas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, primera parte, Dios me conoce, conoce mi pasado. Versículos 27 al 28. Y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo así: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Bien, vamos a analizar este pasaje. Pregunta número 1. ¿Cómo se manifestó Dios a la casa del padre de Elí? ¿Quién era el padre de Elí? Bien, Elí era descendiente de Aarón, era un sacerdote, por eso era el primer sumo sacerdote. Dios se le apareció a Aarón cuando estaba en Egipto. En Éxodo 4 nos narra la historia de los versículos 27 al 29, cuando Dios habla a Aarón y le dice: ve y sale al encuentro a recibir a Moisés. Y entonces Aarón salió, encontró a Moisés, dice que en el monte de Jehová, y ellos platicaron. Moisés le dijo todas las cosas que Dios le había dicho, y entonces Aarón fue y reunió a todos los ancianos de Israel. Dios le indicó de esa manera a Aarón que fuera a recibir a su hermano Moisés, porque había una misión que Dios le había dado. ¿Cuál era el propósito de Dios al elegir a Aarón? Vamos a Hebreos, uno de los pasajes que vamos a estar analizando. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Bien, ¿cuál era el propósito de un sacerdote? Nos dice el apóstol Pablo: de presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, ser paciente con los ignorantes y de ofrecer no solo por los pecados del pueblo, sino también por los suyos. Esto también lo vimos cuando estudiamos que Samuel servía en el tabernáculo. Recordamos, todos los sacerdotes, los levitas, de 25 años a 50 años, trabajaban en el santuario, perdón. Toda la familia de Leví, hijo de Jacob. Pero solo la familia de Aarón podía llevar el sacerdocio, es decir, podían ser los sumos sacerdotes.
Y vamos a hacer aquí un paréntesis y vamos a ir a Números capítulo 16, porque el propósito de Dios es que el sacerdote ofreciera en el altar, quemara incienso, significan las oraciones, y que llevara el efod, ese efod que a diferencia que el que llevaba Samuel, era un efod hecho con lino de púrpura, oro, y traía las piedras preciosas, y traía el tumim y el urim. Pero en Números 16 se nos narra la rebelión de Coré, y nos dice el versículo 1 de Números 16, que Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abirán, hijos de Leab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Coré es descendiente del Coat y por consecuencia de Leví. Así que Coré ministraba en el santuario, pero al ser descendiente de Coat solo tenía ciertas funciones. Y dice que se juntaron también los hijos de Rubén, Abiram y Datán, y se levantaron contra Moisés, versículo 2, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación? Entonces en estos pasajes vemos que los hijos de Leví y Rubén cuestionaron la autoridad de Aarón, pero Moisés declara que Dios fue quien escogió a Aarón para el ministerio, y lo dice en el versículo 11: por tanto tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Es decir, no estás murmurando contra Aarón, sino contra Dios, y Dios tuvo que intervenir, y lo vemos en los versículos 23 en adelante. Vamos a leer algunos pasajes. 23 dice que Dios habla a la congregación y dice: diles y apartaos, es decir, le dice a Moisés, diles y a la congregación que se aparten de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Versículo 29, Moisés le dice a la congregación se separa, y entonces Moisés dice, versículo 29, si como mueren todos los hombres murieren estos, Coré, Datán y Abirán, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Es decir, que si tienen una muerte natural, Dios no los envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y en cuanto acabó de hablar Moisés estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellas, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Versículo 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Como bien, vemos aquí que Dios tuvo que intervenir. Ellos cuestionaron el servicio de Moisés, el servicio de Aarón, y pusieron a 250 personas de la tribu de Leví, pero que no eran descendientes de Aarón, a que intercedieran por el pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Coré, Datán y Abirán fueron tragados por la tierra y fueron quemados los 250 sacerdotes. Después de estas cosas, versículo 41, toda la congregación comenzó a murmurar. ¿Qué comenzó a murmurar? Pues ellos decían: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y cuando dicen vosotros, se refieren a Moisés y Aarón. Y Dios volvió a intervenir, versículos 44 y 45. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y Dios comenzó en ese momento a castigar al pueblo. De hecho, dice que Aarón tuvo que tomar el incensario. Versículo 47, corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, empezaron a morir personas, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los vivos y los muertos, y cesó la mortandad. Entonces vemos que Dios ahora castiga al pueblo por murmurar contra aquellos que él había elegido, y Aarón es quien
pone en medio del pueblo e intercede. Y vemos que en esta ocasión Aarón no murió a diferencia de los 250 y Moisés tampoco pereció a diferencia de Corán, a Datán y Abiram. ¿Por qué Dios escogió entonces a Aarón como sumo sacerdote? Regresemos a Hebreos. Hebreos capítulo 5, ahora vamos a leer el versículo 4 porque nos quedamos en el versículo 3. El versículo 4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios escogió a Aarón porque Dios así lo quiso. Y Dios lo demostró al pueblo. De hecho, en Números, regresamos a Números capítulo 17, Dios le da una instrucción a Aarón y dice: llama al pueblo y llama a los jefes, a los cabezas de las tribus, y que todos traigan una vara. Y Aarón será la cabeza de Leví y también entregará una vara. Y la vara que yo escoja, dice Jehová, florecerá. Y de esta manera haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Eso está en el versículo 5 del capítulo 17 de Números. Bien, entonces vemos que Dios elige a las personas. Es Dios quien pone a cargo a Moisés y a Aarón. ¿Qué le dio Dios a la casa de Aarón? Capítulo 18 del libro de Números, versículo 8. Números 18, versículo 8. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado a ti también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas sagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción a tus hijos por estatuto perpetuo. Versículo 14. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Y versículo 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo y de reunión. Entonces, cuando hace la pregunta el varón de Dios a Elí, le dice, versículo 27 del primer libro de Samuel: no me manifesté yo a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto. Dios llamó a Aarón en Egipto. Versículo 28 de 1 de Samuel 2. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus. Y es lo que acabamos de ver. Vimos la rebelión de Coré. Dios hace que florezca la vara de Aarón. Y no solo eso, sino que le da las ofrendas y los sacrificios perpetuamente. A eso se refiere estos dos versículos. Dios me conoce, Dios conoce mi pasado y lo que Él ha hecho en mi vida. Parte número 2. Dios está conmigo. Dios conoce mi presente. Versículos 29 al 30 del primer libro de Samuel, capítulo 2. Dice así: ¿por qué pues habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Bien, versículo 29. ¿Qué significa hollar los sacrificios y ofrendas? La palabra hollar es la palabra en hebreo ba'at, que significa patear, pisotear o descuidar. Dios había dado instrucciones sobre los sacrificios y las ofrendas, específicamente a la casa de Aarón. Y Elí, como descendiente sacerdotal, ¿cómo fue que oyó los sacrificios y las ofrendas? El varón de Dios se lo dice: al permitir que tus hijos desobedezcan estas instrucciones, al haber honrado más a tus hijos que a mí, dice Jehová. ¿Cuál fue el voto que Dios había hecho a la casa de Faraón? Porque en el versículo 30 leímos que Jehová había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero, ¿qué fue lo que cambió? Regresemos entonces a Números 18. Números 18, vamos a leer lo que Dios le dice a Aarón. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, dice así: Jehová dijo a Aarón:
Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Es decir, aquí los está haciendo responsables. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Dios, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Por esa razón murieron los 250 sacerdotes, porque ellos no habían sido ordenados por Dios para que hicieran esa función. El sumo sacerdote, como lo leímos en estos versículos, era el responsable de las faltas que se cometían dentro del santuario. Por eso Dios habla a Elí, no le habló a sus hijos, sino que le habla a Elí. Bien, ya hemos visto, Dios me conoce, conoce mi pasado. Dios está conmigo, conoce mi presente. Vamos a la tercera parte. Dios hará justicia. Dios conoce mi futuro. Versículos del 31 al 36. Dice: He aquí vienen días, y por eso está hablando de su futuro. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí, de mi ungido, todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: Te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Bien, ¿qué significa la expresión cortar tu brazo? La descendencia de Elí moriría en su juventud. Ninguno llegaría a la edad adulta. Y es lo que se menciona de los versículos 31 al 33. Todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. ¿Cuál era la señal que confirmaba esta sentencia? Dada por Dios, obviamente. Pues que sus hijos, Ofni y Fines, morirían el mismo día. ¿Y cómo es que Dios iba a sustituir a Elí? Porque le dice: yo me suscitaré o yo me levantaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Bien, vamos a hablar un poco del pasado. Jacob tuvo 12 hijos y uno de sus hijos se llamaba Leví. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Moisés y Aarón son descendientes de Coat, al igual que Coré. ¿Recuerdas? Coré era descendiente de Coat, también lo eran Moisés y Aarón. Vimos que el padre de Coré era Ishar, pero el padre de Aarón y Moisés son Amram, que es hijo de Coat. De hecho eran primos, ¿no? Por eso ellos dijeron: ¿ustedes por qué se ponen por encima de nosotros? Y vimos que Dios contestó esa pregunta. Aarón tuvo 4 hijos, cuyos nombres son Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab y Abiú murieron antes porque metieron cosa extraña al sacerdocio. Lo que acabamos de leer: no metes nada extraño, ningún extraño. Ellos metieron fuego extraño y murieron. Pero le quedaron 2 hijos, Eleazar e Itamar. Hubo una ocasión cuando el pueblo de Israel llegó a las tierras de Moab.
y las mujeres moabitas salieron a seducir a los hombres y hubo ahí pecado en el pueblo. Eleazar tomó una decisión y ejecutó un juicio. No lo vamos a leer, pero si quieres leer la historia, está en Números 25. Después de esto, Dios habló a Moisés y le dijo, Números 25 del 11 al 13, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los dos hijos de Israel. Entonces aquí vemos Leví, después Coat, Gerson, Merari, tenemos a Aarón y a Moisés, descendientes de Coat. Aarón tiene 4 hijos, 2 de ellos murieron y quedan Eleazar y Tamar. A Eleazar se le hace la promesa de que su descendencia tendría el sacerdocio perpetuo. Ahora, ¿Elí era descendiente de Eleazar? La respuesta es no. Elí era descendiente de Itamar, del otro hijo de Aarón. Y esto lo encontramos en 1 Samuel 14, 3, donde lo vamos a ver cuando sigamos avanzando, pero de una vez quiero sentar base de esto. Elí es descendiente de Itamar. Aquí tenemos a Ías, hijo de Aob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo. Esto es en la época de Saúl. Pero en la época de David se nos mencionan a otros descendientes, que dice, el rey Saúl envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob. Ahimelech es hijo de Ahitob, que es que es hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí. El rey Saúl mandó a matar a todos estos sacerdotes, lo vamos a ver, en la tierra de Nob, por haber cuidado a David. Pero uno de ellos escapó. Versículo 20 de 1 Samuel 22, dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. De esta manera se fue cumpliendo lo que Dios había dicho, que ningún hombre llegaría a la edad viril, o que en esa edad viril iban a morir. Y este es uno de los pasajes que vamos a analizar más adelante. Pero Abiatar escapó, y Abiatar es muy importante, porque cuando llega David, lo vamos a ver en Crónicas ya al final, primera de Crónicas 24, nos dice que con David estaban 2 sacerdotes, Sadoc, hijos de los hijos de Eleazar, y Ahimelech de los hijos de Itamar. Y el hijo de Ahimelech es Abiatar. Y dice que él lo repartió David por los turnos del ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones que de los hijos de Itamar. Aquí ya vemos una gran diferencia. Los hijos de Eleazar empezaron a crecer, y de hecho fueron bastantes, a diferencia de los hijos de Itamar, que son descendientes de Elí. Nos dice Crónicas que había 16 casas paternas de Eleazar y 8 casas paternas de Itamar. 16 más 8 son 24. Son las 24 órdenes sacerdotales que David instauró. 16 de Eleazar, 8 de Itamar. Pero después David murió, y a la muerte de David hubo una pelea entre Adonías y Salomón, y eso lo vamos a ver en Reyes. En Primera de Reyes nos dice que Abiatar y Joab, hijo de Sarvia, que era el general de David, se pusieron de acuerdo y apoyaron a Adonías. Sin embargo, Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei y Reí, y todos los grandes de David, apoyaron a Salomón. Y entonces aquí ya vemos la diferencia entre los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar. Y cuando Salomón toma posesión del poder, entonces como Abiatar había estado apoyando a Adonías, le quitaron del sacerdocio. Y esto está en Primera de Reyes 2, versículo 27, donde dice, y así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Bien, ya vimos la diferencia entre Eleazar e Itamar. Entonces, ¿quién es este sacerdote fiel del que habla la profecía del varón de Dios? Bueno, pues identifica a Sadoc como aquel que permanece el sacerdocio perpetuo de los hijos de Eleazar. No puede ser Samuel.
Algunos han pensado que, va a levantar a Samuel, ahí está Samuel. Vimos que Samuel era justo delante de Dios y delante de los hombres, pero Samuel, aunque es coatita, y lo vimos en el primer capítulo, vimos su descendencia, no la vimos completa. Nos quedamos hasta Sof, uno de sus tatarabuelos, porque la familia de Samuel vivía en Ramá de Sofim, y Sofim es el nombre de su antepasado. Y hasta ahí detuvimos la genealogía. Pero de hecho, si seguimos la genealogía que está en 1 Crónicas 6, del 33 al 38, veremos que Samuel es descendiente de Coré. Samuel es descendiente de Coré, por lo tanto no puede caer el sacerdocio sobre Samuel. Entonces el sacerdote que permanece fiel se ha considerado a Sadoc. Pero sigue diciendo la profecía, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa. Esta expresión la vemos relacionada con el rey David. Y esto lo encontramos en 1 Samuel 13:14, cuando Saúl es desechado. Le dice Samuel: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y en 2 Samuel 7, David tiene el deseo de construirle una casa a Dios, y dice: yo le voy a construir una casa a Dios. Y Natán, el profeta Natán, viene, él lo visita y le dice: Dios me ha dicho que tú no vas a construirle una casa. De hecho, Jehová es el que te va a hacer a ti una casa. Y eso lo tenemos en 2 Samuel 7, versículos 10 al 11. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y aquí vemos un sacerdote y un rey. Y hay un acontecimiento que los une a los dos. Los sacerdotes eran ungidos y los reyes eran ungidos. De hecho, la palabra en hebrea para ungido es Mesías, de Mesías, que es la traducción que nosotros usamos, de Mesías. Es por eso que después dice: y andará delante de mi ungido todos los días. Y este ungido es Cristo. Bien, termino. Dios me conoce, conoce mi pasado. Dios está conmigo, conoce mi presente. Y Dios hará justicia, Dios conoce mi futuro. Y esto es algo que David sabía muy bien. Y todo lo que hemos venido estudiando desde el libro de Ruth y 1 Samuel en estos capítulos, todo apunta al rey David. Y David sabía muy bien estas tres cosas: que Dios nos conoce y que nos conoce muy bien. Y en uno de sus salmos, el Salmo 139, él lo explica de esta manera: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. En este salmo, no lo vamos a leer todo, es muy largo, pero en este salmo David describe los atributos de Dios. Estos que acabamos de leer es: Dios me conoce, Dios es omnisciente. También va a hablar: Dios está conmigo, Dios es omnipresente, porque no hay ningún lugar del que podamos escaparnos de Dios. Dios me creó, Dios es omnipotente. Dice: tú me creaste en el vientre de mi madre. También David está seguro de que tiene vida eterna, por lo tanto Dios es su redentor, como lo vimos en el caso de Ruth, el pariente redentor. Y Dios hará justicia. Otro de los roles del pariente redentor es el vengador de la sangre, que también lo estudiamos en Ruth. Y quiero terminar con eso: Dios hará justicia. Versículos 19 al 22 del Salmo 139. Dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio Jehová a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y es que al ver los atributos de Dios, al ver su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, al ver el plan redentor que Él ha creado,
David siente un celo por Dios, pero al mismo tiempo reconoce su pecado, y creo que no hay nada más honesto que pueda hacer David que reconocer su pecado al ver quién es Dios. Y recuerdas que vimos que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová, y por esas razones que hacían esas cosas. Entonces la exhortación es pedirle a Dios, como le pide David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios nos conoce, Dios está con nosotros y Dios hará justicia. Bien, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos habla de temas que están en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros planes. Señor, te damos gracias por el plan que has hecho, pero también te damos gracias por tu palabra que nos enseña cada día más de ti. Es por eso que estudiamos tu palabra, para llegar a esa madurez de conocerte, Señor, y no ofenderte con nuestras acciones. Te damos gracias por ello, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento de ti, Señor, un entendimiento de ti para poder crecer espiritualmente a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, nos despedimos, familia. En la siguiente sesión vamos a estudiar el tercer capítulo del libro de Samuel. Ahora Dios no va a hablar a través de un profeta, de hecho no se menciona su nombre. Ahora Dios va a hablar con Samuel, y será el inicio del ministerio de Samuel. Así que no se lo pierdan, los esperamos en una emisión más de este estudio versículo a versículo. Dios les bendiga, familia.